Nueva York, verano de 1976. La ciudad hierve no solo por el calor sofocante, sino por un miedo que se arrastra por las calles como una sombra. La gente empieza a hablar en susurros de un asesino que acecha en la oscuridad, un fantasma que ataca a parejas jóvenes en sus coches aparcados. Lo llaman el asesino del calibre 44. Pero pronto el propio asesino se daría un nombre mucho más escalofriante. Todo comenzó en Brooklyn, el 1 de junio de 1953. En un mundo que aún se recuperaba de la guerra, nacía un niño llamado Richard David Falco. Su madre biológica, incapaz de cuidarlo, lo dio en adopción. Fue acogido por Nathan y Pearl Berkowitz, una pareja judía sin hijos del Bronx que le dio un nuevo nombre, David Berkowitz. Su infancia a primera vista parecía normal. Era un niño inteligente, aunque un poco torpe y solitario. Pero bajo esa superficie, algo no estaba bien. David era propenso a ataques de ira. Era un pequeño pirómano y se sentía como un extraño, un paria. La muerte de su madre adoptiva, Pearl, a causa del cáncer cuando él tenía 14 años, lo destrozó por completo. La mujer que había sido su ancla en el mundo se había ido, y David quedó a la deriva en un mar de soledad y resentimiento. Se unió al ejército, sirvió en Corea del Sur, pero ni siquiera la disciplina militar pudo enderezar lo que se estaba torciendo dentro de él. Al regresar a Nueva York, la ciudad que lo vio nacer se convirtió en un fantasma más entre millones. Trabajó como cartero, un trabajo que le daba acceso a los barrios, a las vidas de la gente, un observador invisible moviéndose por la ciudad. Y entonces la oscuridad que había estado creciendo dentro de él finalmente se desbordó. La noche del 29 de julio de 1976, David Berkowitz cometió su primer ataque. Se acercó a un coche aparcado en el Bronx donde estaban Donna Lauria y Jody Valenti. Sin decir una palabra, sacó un revólver Charter Arms Bulldog del calibre 44 y disparó. Donna murió al instante. Jody sobrevivió. El terror había comenzado. Durante el año siguiente, el pánico se apoderó de Nueva York. Berkowitz atacaba al azar, aterrorizando a los barrios de Queens, el Bronx y Brooklyn. Parecía disfrutar del caos, del miedo que inspiraba. Su patrón era errático, mujeres jóvenes de pelo largo, a menudo en coches con sus parejas. La policía estaba desconcertada, con pocas pistas y una ciudad al borde de la histeria. Las mujeres se cortaban el pelo, lo teñían de rubio, evitaban salir de noche. La vida nocturna de la ciudad, una vez vibrante, se apagó. Y aquí es donde la historia da un giro verdaderamente bizarro. Berkowitz empezó a dejar cartas. Una, encontrada cerca de la escena de un doble asesinato, estaba dirigida al capitán de la policía Joseph Borrelli. En ella se burlaba de la policía y se autodenominaba el hijo de Sam. ¿El hijo de Sam? La ciudad se preguntaba qué significaba eso. En sus cartas y más tarde en sus confesiones, Berkowitz tejió una historia demencial. Afirmó que no actuaba solo. Dijo que recibía órdenes de un demonio que se había manifestado en el perro labrador de su vecino, un hombre llamado Sam Carr. Si has oído bien, un perro llamado Harvey, poseído por un antiguo demonio, le ordenaba que saliera a matar. ¿Era un genio del mal jugando con la policía o un hombre completamente loco? La línea era borrosa y aterradora. El final de su reinado de terror llegó de una manera casi ridícula, por un simple error. El 31 de julio de 1977, Berkowitz cometió su último ataque. Una testigo vio a un hombre alejándose de la escena y notó algo: una multa de aparcamiento en su coche. Esa pequeña pista, esa multa olvidada, fue su perdición. La policía revisó todas las multas emitidas en la zona esa noche, y una de ellas los llevó a un Ford Galaxy amarillo registrado a nombre de David Berkowitz, residente en Yonkers. Cuando la policía lo arrestó frente a su apartamento el 10 de agosto de 1977, no opuso resistencia. Según los informes, una sonrisa se dibujó en su rostro y dijo: «Bueno, me habéis pillado. ¿Por qué habéis tardado tanto?». En su coche encontraron el revólver del calibre 44. La casa había terminado. David Berkowitz, el hijo de Sam, el chico adoptado de Brooklyn, fue sentenciado a 6 cadenas perpetuas consecutivas. Más tarde admitiría que la historia del perro endemoniado era un engaño, un intento de ser declarado no culpable por demencia. La verdad quizás era mucho más simple y mucho más aterradora. Era un hombre lleno de rabia y soledad que eligió desatar su oscuridad sobre una ciudad inocente. Y así, el verano del miedo en Nueva York llegó a su fin, pero las cicatrices y la leyenda del hijo de Sam permanecerían para siempre. Gracias por quedarte hasta el final, suscríbete y comparte. Bendiciones.